neonatal. El doctor Emilton López nos va a hablar de qué hay de nuevo en la reanimación neonatal. Bienvenido, doctor López. Muy buenos días a todos. Gracias a la directiva de la Sociedad Dominicana de Pediatría por permitirme el privilegio de compartir con ustedes los aspectos destacados de la reanimación cardiopulmonar en neonatos. Bien. Este es el primer desayuno. Espero que sea para todos y todas de provecho. Lo primero es que quiero iniciar esta presentación con esta frase de un autor anónimo. El conocimiento médico es provisional y probable. Precisamente eso es lo que lo hace científico. Y nosotros, que estamos entrando a finales del siglo XXI, hay otra frase de Alvin Toffler, un futurólogo. Él dice que deberemos aprender a desaprender lo que hemos aprendido para reaprender. O sea, todos tenemos que estar abiertos al cambio. Quiero que me permitan conversar un poco acerca de lo que es el IRCOR, que es un grupo de enlace y coordinación interinstitucional que revisa cada 5 años las nuevas guías que se van a aplicar no solo en los Estados Unidos, sino en más de 24 países. Y que es un trabajo muy arduo, de 5 años, que tiene la estrategia más eficaz y más efectiva que tenemos hasta ahora, que es la estrategia GRADE, que es la que se usa para las mejores guías de práctica clínica basadas en las evidencias. En ella se trata de clasificar, recomendar, valorar, desarrollar y evaluar. Imagínense el trabajo de 230 expertos de más de 39 países que revisaron 150,000 artículos y desarrollaron además 26 preguntas PICO. Sobre todo para los residentes, preguntas PICO es el acrónimo en inglés de población o paciente, intervención, comparación y resultados. Todo esto basado en la clasificación GRADE, que clasifica las mejores recomendaciones en definitivamente recomendada, que sería la clase 1, aceptable y útil, la número 2, 2A, aceptable y útil, muy buena, que la evidencia la soporta, 2B, aceptable, útil, justa, buena, evidencia la soporta, y la 3, que es no aceptable, no útil y puede ser perjudicial. Pero ellos lo resumen en el libro, que es el libro más galardonado en todos los años, porque es un libro de autoenseñanza y además, como vamos a ver más adelante, tiene la particularidad ahora que podemos hacerlo virtual, lo que se llama SIM, S-I-M. Entonces ellos recomiendan, es recomendación débil, y cuando dicen en el libro recomienda, es fuerte la recomendación. ¿Qué cosas han cambiado en el flujograma? Básicamente lo que cambió es el orden de las primeras 3 preguntas y que además se hace mucho hincapié en cuando sea posible hacer consejería y recomendaciones a la familia de lo que puede pasar, independientemente del tipo de parto que vayamos a atender, sea de riesgo o no. Y las cosas que les vamos a realizar a los neonatos en cada una de las particularidades. ¿Qué es lo que cambió? Que ahora solo tenemos 3 preguntas, que son, ¿es recién nacido de término? ¿Tiene buen tono? ¿Respira o llora? Eso sería como un criterio de entrada para todo lo demás, la puerta de entrada. Si es sí, bueno, le hacemos apego precoz y todo lo demás que sabemos.
Pero hay cosas que son para mí fundamentales porque tienen costo-beneficio y puede ser en el momento, en el breve lapso de tiempo del nacimiento, pero repercusiones futuras para el tema de la prevención de la anemia en nuestros neonatos a términos y pretérminos. Y es una situación que tenemos que desaprender, que es el tema del clampeo rápido. Estamos hablando de clampeo rápido, es el que se hace antes de los 30 minutos, segundos. Muy bien, estamos despiertos. Me alegra eso. Bien, y clampeo tardío, 30 a 60 segundos. Sobre todo en recién nacidos que no necesitan reanimación, o sea, que están vigorosos, que tienen una frecuencia cardíaca mayor de 100, que tienen un buen tono y respiran o lloran. Que sean a término o pretérmino, no importa. Si la circulación placentaria está intacta, simplemente debemos de esperar que la enfermera o nuestro acompañante nos tome el tiempo. Esto va a permitir que el recién nacido pueda recibir de 25 a 30 miligramos más que el que no lo hace, como vamos a ver más adelante. Solo se debe ligar el cordón cuando hay problemas como son placenta previa, desprendimiento, prolapso del cordón, o sea, algo que interfiera en la circulación placentaria. Aún no hay evidencia, aunque hay gente que lo han intentado, que es que si un neonato está afíptico, reanimarlo aún con la placenta conectada a la madre. Pero esto no lo recomienda ni lo sugiere todavía la academia. Sí sugiere el clampeo tardío del cordón y vamos a ver por qué. Se asocia con menos hemorragia intraventricular en neonatos pretérminos, presión arterial sanguínea aumentada y mayor volumen sanguíneo. Recuerden que es 70 cc por kilo y esto le va a aumentar mucho más. Menor necesidad de transfusión después del parto, menos la terrible enterocolitis necrotizante demostrado, ligero aumento sí se ha visto en casi todos de la bilirrubina, la cual con medidas de la fototerapia se resuelve. No vieron esta imagen, pero me gustaría que lo vean. Hay gente que está pensando que en el futuro, no encuentran el cordón. No, es que él es de la nueva clasificación Wi-Fi. El clampeo tardío del cordón, además, ¿verdad? Que por el riesgo de muerte, el riesgo de admisión disminuyó un 20% por cada 10 segundos de retardo en el clampeo del cordón. Para que tengan una idea de lo importante de esto. Y esto disminuye la tasa en ambos, en pretérmino y a término. Las recomendaciones, todas las más importantes, como la Academia Americana de Ginecología y Obstetricia, el IRCOR, la Asociación Europea de Medicina Perinatal, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología y la Organización Mundial de la Salud, todas recomiendan el clampeo tardío del cordón umbilical. Una situación que también deberemos de desaprender. Desde el 1970 nos decían que debíamos que desde que un neonato sacaba los hombros y estaba teñido de meconio, que puede ocurrir hasta un 12% de todos los partos, y que es un criterio de alto riesgo, que debíamos de hacer el aspirado lo más rápido que pudiéramos y tratar de hacer una succión de la tráquea. Pues bueno, las nuevas evidencias plantean que hacer esto a los recién nacidos, sobre todo los que están vigorosos, ¿verdad?, que aunque estén teñidos de meconio, la principal acción para reanimar a un neonato no es la succión, sino es la ventilación. Entonces,
Un recién nacido que aunque esté teñido de meconio, pero tiene buena frecuencia cardíaca, más de 100, tiene buen tono y respira o llora, no necesita que de inmediato, al menos que no tenga, ahí lo dice el libro, una obstrucción. O sea, inclusive la limpieza o la extracción del meconio de la boca y la nariz con la perita es solamente si es necesario. ¿Qué se ha visto? ¿Qué se ha visto? Que cuando se hace una succión de la tráquea, no solo trauma en la tráquea, sino que se ha disminuido la oxigenación pulmonar, la oxigenación cerebral y además el flujo sanguíneo al cerebro. También se ha encontrado deterioro de la distensibilidad pulmonar y todo esto lo acompaña una succión traqueal, sobre todo mientras más vigorosa se realiza. O sea, no se recomienda intubación endotraqueal rutinaria para neonato teñido de meconio, sino iniciar los pasos de la reanimación, que como todos saben son calentar, secar, reposicionar y lo demás. ¿Por qué se hace esto? Un metaanálisis, ¿verdad? Que esta es otra recomendación, el tema del oxígeno. El tema del oxígeno en pretérminos, ¿verdad? Sobre todo que en menores de 35 semanas se debe iniciar con oxígeno a 21 a 30, iniciar, luego tú podrías aumentarlo. Ahora, en a término, solo oxígeno ambiental, o sea 21 o 30%. ¿Por qué? Porque un metaanálisis, o sea, un análisis basado en las mejores evidencias, donde buscaron cientos de trabajos, 7 ensayos aleatorios clínicos, no demostró beneficio en aumentar el oxígeno en a término y en pretérmino. Al contrario, y tampoco la supervivencia alerta, tampoco se previno displasia broncopulmonar, hemorragia intraventricular o retinopatía. O sea, que lo esencial es comenzar con 21 a 30 con todos y si es un pretérmino ir aumentando gradualmente. Continuamos. La temperatura que todos queremos que sea muy buena para el personal de salud, que esté frío, que estemos muy a gusto, pero la recomendación de la academia baja la temperatura ambiental a 23 a 25 grados centígrados actualmente. O sea, lo bajó un poco más, porque deberemos de mantener al recién nacido a término o pretérmino entre 36.5 y 37.5. Una de las cosas que se hace ahora en la reanimación es tomarle la temperatura desde que se inicia, porque la hipertermia es tan perjudicial como la hipotermia. Todos lo saben que incluso ahora se tiene como un indicador de la calidad de la atención. O sea, mientras más recién nacidos, pretérmino y atérmino, que entran a una unidad con hipotermia, eso habla de la mala calidad de la atención durante la primera atención y el traslado. O sea, es un indicador de morbilidad, de mortalidad, pero también de la calidad del servicio. ¿Qué deberemos de hacer? Bueno, tomarle la temperatura, pero en lugares que tenemos limitadas los recursos y aún en lugares con muchos recursos estamos usando las bolsas de polietileno, la misma que se usa para los pavos en Navidad o en Día de Acción de Gracias, hornearlo, o con el que usamos para envolver los huevos. Con eso podemos envolverlo dejándole la cara al descubierto y vamos a disminuir las pérdidas por calor, de calor, por convección, radiación, evaporación, lo vamos a hacer. O sea, esto es una acción costo efectiva. En última instancia, estamos en un lugar que no tenemos otra cosa, se puede usar hasta las bolsas negras o cualquier bolsa que tengamos a mano que simplemente esté estéril. El tema es
para que sea una barrera entre la piel y el ambiente. Recuerden que hay leyes como que la evaporación produce enfriamiento. Sobre todo los residentes pueden darse cuenta cuando vamos corriendo y nos frotamos la cara, sentimos una sensación de alivio. Imagínense en un bebé de menos de 1 kilo que de repente todo este ambiente que tenemos, cómo les hace daño. Continuamos. Hay una nueva recomendación y es que en recién nacidos pretérminos, sobre todo de menos de 29 semanas, que están respirando espontáneamente y presentan dificultad respiratoria, como parte del proceso de reanimación, colocarle un CPAP nasal, ¿verdad?, en lugar de intubarlo de rutina para administrarle ventilación a presión positiva. Es lo que se está recomendando actualmente. No estamos diciendo que si más adelante él va a necesitar ventilación mecánica y va a necesitar que se intube, bueno, pero estamos hablando en el proceso, sobre todo como parte de la estabilización. Y si con esto se controla, pues se continúa. Otro cambio es que siempre usábamos el estetoscopio, las pulsaciones del cordón como la acción costo-efectiva más importante para saber la frecuencia cardíaca. Pues para la 7ª edición se plantea que lo que debemos de tener es un electrocardiograma en todas las unidades de 3 derivaciones para medir la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el indicador más importante de que está mejorando el neonato es cómo aumenta la frecuencia cardíaca. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se han hecho investigaciones estandarizadas, randomizadas, se ha visto lo siguiente, que la pulsiometría, que es el osímetro del pulso, en los primeros 2 minutos nos da una disminución. Por ejemplo, el neonato puede tener 100 en un electrocardiograma y tener 60 en una osimetría de pulso en los primeros 2 minutos. Porque el osímetro también tarda más en colocarlo que los 3 electrodos que se colocan rápidamente. O sea, esto se ha estudiado y el tema es que el gasto cardíaco a la perfusión baja es lo que ocurre en nuestros neonatos también con asfixia. Entonces, por esto vamos a tener una osiometría y una frecuencia cardíaca baja en los primeros 2 minutos. Miren este estudio del Pediatrics en el Servier, donde dice que la ocultación y la palpación no son confiables y son de dudosa exactitud. No estamos diciendo que no lo hagamos. Les planteo que lo más recomendable es el electrocardiograma, que es lo más sensible y específico. O sea, me da diagnóstico positivo con estudio positivo. Aquí está lo mismo de que es colocado mucho más rápido, que se coloca al menos de 1 minuto. Otra cosa es el tema de las compresiones torácicas que cambió. Anteriormente nos decían que podíamos hacerlo con los 2 dedos, pero actualmente solo se recomienda la técnica de los 2 pulgares. ¿Razones? Bueno, menos cansancio, más facilidad porque deja al descubierto el ombligo para poderla canalizar la vena umbilical y que además aporta más sangre a las coronarias en cada compresión. Porque esencialmente la sangre a donde debe de llegar es a las coronarias del neonato. Otra cosa que anteriormente se mencionaba, pero que actualmente se plantea como algo que debemos de valorarlo, es tener en nuestras unidades neonatales una máscara laríngea. Una máscara laríngea sobre todo para los mayores de 2 kilos de peso y mayores de 34 semanas es que más se usa. Hay quienes lo han usado en menores de 2 kilos, pero no se recomienda porque no ha sido tan eficaz en su uso. Una cosa que ya desapareció en la lista de verificación del manual de la 7ª es el tubo endotraqueal número 4.
Actualmente solo tenemos el 3.5 para todos los recién nacidos, no importa que sea a término o grande para sodaje estacional. Los medicamentos, se continúa con el uso de solución salina al 0.9 como expansor de volumen a los neonatos que se sospecha que su asfixia, como parte de ella, él tuvo una pérdida de la volemia y la sangre ORH negativo. Se sacó el uso del lactato de Ringel para tratar la hipovolemia. Otra situación es que también se está manejando enseñar durante la reanimación el uso de intraósea, cuando no sea posible por cualquier situación canalizar rápidamente la vena umbilical. O sea, ya se tiene y se tienen los tamaños precisos y el equipo, incluso como si fuese ahora, como si fuera un pequeño taladro para hacerlo. Bueno, aquí lo del expansor de volumen, los que tienen piel pálida, perfusión pobre, o sea, llenado ungueal de menos de 2 segundos, pulso débil, el uso de lo que estuvimos conversando. El tema de los medicamentos, la epinefrina, se puede considerar una dosis endotraqueal mientras se consigue un acceso intravascular. Pero si la primera dosis se da a través del tubo y la respuesta no es satisfactoria, se puede repetir la dosis, que debe ser tan pronto como cuando se tenga el acceso al cordón umbilical. Intraóseo y que no espere 3 a 5 minutos como se hacía antes, sino que se administre. Todos sabemos su indicación, que es recién nacido con frecuencia cardíaca, de menos de 60 latidos por minuto después de 30 segundos de ventilación. O sea, nunca se debe dar la adrenalina si no tenemos una ventilación efectiva. El bicarbonato no se recomienda bajo ninguna circunstancia en la reanimación inicial. No estamos diciendo que luego que el neonato sea llevado a unidad de cuidado intensivo neonatal, se evaluaron los parámetros del laboratorio y se decide, ya eso es otra historia. Estamos hablando en el minuto de oro o en los primeros 5 minutos de reanimación antes del traslado. No hay suficiente evidencia de su apoyo y esta práctica no debe de ser rutinaria. También recuérdense que antes se hablaba del uso de naloxona en recién nacido con depresión respiratoria, que la madre ha estado usando opioides. Bueno, pues los estudios plantean lo mismo que se había dicho siempre, que lo mejor es ventilar, ventilar y ventilar, que el medicamento per se no le va a mejorar, que lo que va a mejorar esta depresión, porque es respiratoria, es la ventilación, no el medicamento. Bien, nosotros deberemos abocarnos como sociedad a tener un equipo de ética y cuidados al final de la vida. O sea, porque nosotros solo tomamos lo que nos viene de otros países y cada país tiene que hacer su normativa o adaptarla o hacer las propias. Por ejemplo, el tema de a quienes sí vamos a reanimar y a quienes no. Hay países que lo que recomienda la academia es por debajo de 25 semanas. Otros recomiendan 22 semanas. Entonces, es una situación, las malformaciones congénitas. Tú tienes que estar muy seguro de que es una trisomía 13, 15 o una 18 para decidir no reanimar. Lo que recomienda la academia es que se reúnan previamente con la familia y que si la familia decide que le den los cuidados básicos y que más adelante decida, eso es lo que hay que hacer. Estamos hablando de los cuidados iniciales y cuidados de soporte. Ya luego ventilación mecánica y demás. Pero de entrada, con fines de prevenir que muchos seamos demandados. O sea, solo porque nos dijeron que viene una trisomía 13-15 o una 18, que nos sugirieron por los laboratorios la sonografía, no decidamos reanimar.
siempre que sea posible conversar con la familia. Esa es la recomendación. Bien, esta frase en italiano de veni, venti, vici, es que la ventilación de los pulmones es el más sencillo, importante y el paso más efectivo en la reanimación cardiopulmonar de recién nacido. Me van a permitir ahora mostrarle, sobre todo los residentes, el que quiera o los compañeros, colegas pediatras, pueden hacer el curso desde su casa. Se llama así, lo pueden buscar en la web, eSIN. Le cobran $150, te permiten que tú coges el examen hasta que lo pase. Eso es importante, ¿no? Tiene las características de que tú puedes hacer como los juegos de video con los niños. O sea, si vas a coger la perita, o sea, es muy realista. O sea, los que han tenido la oportunidad se van a sentir muy a gusto. Tú puedes entubar, ella te va midiendo el tiempo, te va diciendo cuántas preguntas malas tiene y te dicen, vuélvalo a repetir, que usted no va progresando bien. Te dice cómo va la osimetría del pulso, te dice cómo está la frecuencia cardíaca. O sea, es muy interactivo y es una herramienta, vamos, muy amigable. Todo el que pueda buscar sus $150, se lo recomendamos. Más los 70 del libro. Miren, yo les traigo esta imagen así con muñequitos, que es un resumen de todo lo que ustedes con la paciencia y degustando ese rico manjar que están disfrutando, de lo que yo les he conversado ahora, en toda esta mañana, que es el cambio en las 3 preguntas, que es que si es a término, que si tiene buen tono, o que si respira o llora. Se mantiene el minuto de oro, que forma parte también de una estrategia que se está usando mucho, que es el ABR, ayudando al bebé a respirar. El retraso del clampeo del cordón umbilical a 30 a 60 segundos, ¿verdad? Como una acción costo efectiva para disminuir la morbimortalidad, las transfusiones y que después de los 6 meses tenga menos anemia. Eso está totalmente demostrado. Que el tema de la temperatura se debe registrar desde el inicio de la reanimación o en el que nació normal, porque es fundamental tener 23 a 25 grados centígrados en el lugar de la recepción, sea cesárea o parto. Eso es lo que recomienda la academia y lo que está basado en la evidencia, para que disminuyamos la hipotermia. Bien, el tema del electrocardiograma, que es lo que se debe de usar para tener mayor sensibilidad y especificidad en la toma de la frecuencia cardíaca, que la pulsación, la auscultación, no tiene la sensibilidad que tiene el electrocardiograma de 3 derivaciones. Sabemos que no lo tenemos en nuestras unidades, sabemos eso. Y mientras tanto, tomemos el pulso, auscultemos, usemos el osímetro, pero sepamos que el osímetro de pulso por debajo de 2 minutos no tiene tanta sensibilidad. O sea, no me dice con verdadera certeza la frecuencia cardíaca que tiene un neonato. Y que solo después de 5 a 6 y casi hasta 10 minutos que se pasa del 90% o 95%. Bien, planteamos también el uso del oxígeno en mayores de 35 semanas de 21% a 30% para reanimar, y que por debajo de 35 semanas, iniciar con 21 a 30 y ir ascendiendo según sea necesario. O sea, que podemos hacerlo aunque no tengamos oxígeno al 100%. Esto es parte de la bibliografía, ¿verdad? Es fundamental esta página, aap.org/NRP, porque ahí ustedes van a encontrar un montón de bibliografía. Inclusive hay algunos resúmenes
como NRP 13, que te da una importante evaluación de todo esto. Una cosa de los cambios también es que en vez de 9 lecciones, en la actual son 11. Básicamente lo que hicieron fue dividir algunos capítulos, pero también de que en esta nueva edición se hace mucho hincapié en el trabajo en el equipo. O sea, que no es solo el neonatólogo, el pediatra, sino que tiene que haber una conjunción de voluntades, un empoderamiento de la enfermera y todo el personal que circula para poder hacer una reanimación eficaz. Y que se habla también de hacer prácticas, o sea, el equipo X de la maternidad, oye, nos van a hacer un recién nacido de alto riesgo, vamos a hacer un simulacro de lo que vamos a hacer. No solo ver los equipos, si están en el lugar y en el momento preparados, sino cada persona, cuál es la función que va a hacer en cada momento y cómo me van a ayudar. O sea, para mí, yo les exhorto que hagan lo posible por comprar el libro, que la sociedad está haciendo todo lo posible, inclusive, y la Orden de Malta con el proyecto HOP, se van a iniciar algunos cursos, probablemente inicialmente con los residentes. Pero los que tienen la cesta, hay países, como en el país hay un grupo de neonatólogos que tuvimos la oportunidad de entrenarnos en Costa Rica, que estamos impulsando todo esto. Y la idea es, los que tienen la cesta pueden leerla y que en última instancia se le daría una actualización de lo que tiene nuevo. Pero lo ideal es que todos y todas tengan su libro y los que puedan, que hagan el e-SIM. Muchas gracias.